Damos gracias a Dios por este día jueves, que podemos reunirnos de esta manera, también en los hogares, como Dios nos manda, que en todo momento debemos estar buscándole a Él y pueda llegar a este estudio. Empezamos el estudio de Daniel y en los hogares pueden estar siguiéndonos jueves a jueves, y como dice un pastor, Biblia, papel y lápiz. Pero en nuestro caso ya hemos dicho, ¿no?, que va a ser Biblia, cuaderno y lapicero y lápiz para poder hacer nuestros apuntes y todo lo que nos puede ayudar, un resaltador, todo lo que nos puede ayudar, pero lo básico es eso, ya un cuaderno y un lapicero. Entonces vamos a dar gracias a Dios que el Señor mismo nos pueda ayudar a empezar un estudio. Qué bueno que estamos empezando este estudio del libro de Daniel. Entonces vamos a orar ahí en sus respectivos hogares y lugares. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este tiempo que podemos estar reunidos delante de ti, poder, Señor, de diferentes maneras, porque hay medios, Señor, que podemos usar para que tu estudio, Señor, llegue a muchos, para que de esa manera, Señor, todos también estemos no quedándonos, sino ahí juntos como iglesia, procurando estar en los servicios durante la semana, bendito Dios, y en este día, los jueves de estudio, continuar. Ayúdanos, bendito Dios, diríjanos por tu palabra, guíanos y enséñanos. Gracias, Señor, porque nos permites ofrendarte, alabarte, bendito Dios. Ahora guíanos con este estudio de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver, ya tienen todos en sus lugares, en sus hogares también, el libro de Daniel. El libro de Daniel, y desde el capítulo 1. ¿Por qué estudiar el libro de Daniel? Podríamos preguntarnos, buena pregunta. ¿Por qué estudiar el libro de Daniel? Porque la Biblia tiene muchos libros, pero ahora, ¿por qué estamos en estos jueves de estudio entrando a un estudio de Daniel? Entonces podría haber muchas respuestas en nosotros, ¿no? Porque así está programado, o no sé por qué. Puede haber muchas respuestas. Entonces vamos a dar unos alcances de por qué estudiar el libro de Daniel. Propósitos, por qué estudiar el libro de Daniel. Entonces, voy a dar algunos propósitos y ustedes pueden añadirle durante quizás los jueves a jueves y puedan encontrar un nuevo propósito a través de sus estudios. Un propósito más pueden añadir. Uno de ellos, ¿por qué estudiar entonces este libro? El libro de Daniel. Porque nos ayudará a enfrentar desafíos en tiempos de dificultad. Al leer este libro vamos a encontrar a ciertos personajes que están en una situación nada fácil, en tiempos muy adversos, en tiempos de crisis. Y ahora, ¿en qué tiempo estamos? ¿Y por qué entonces también? Es muy importante que vamos a empezar este estudio de Daniel. Entonces, una propuesta es porque nos ayudará a enfrentar desafíos en tiempos de crisis, podemos decir de adversidad o de dificultades. Nos va a ayudar el estudio de este libro, el mensaje de este libro, porque es la palabra de Dios, y específicamente hay un mensaje en este libro que nos va a ayudar a enfrentar los desafíos en tiempos de dificultad. Otra razón, porque Dios por medio de este libro
nos revela la historia de los reinos del mundo y su final, además del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en este libro nos va a revelar la historia de los reinos de este mundo, toditos los reinos de este mundo, y su final, además del reino de Dios, ese reino que no tiene final. Un tercer propósito, porque el libro de Daniel nos ayuda a entender los mensajes acerca de los últimos tiempos. Nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis. Y una de las razones específicas como luz divina es que Dios mismo nos ha indicado estudiar acerca de los últimos tiempos. A su iglesia, Dios quiere que sepa acerca de los últimos tiempos. Vamos a estudiar en su momento Apocalipsis. Pero para entender Apocalipsis, si no estudiamos Daniel, no nos va a ser fácil. Daniel es como un molde que nos va a trazar y luego Apocalipsis se va a aclarar y va a estar sujeto a ese molde que es Daniel. Daniel nos da como un mensaje, una parte, como una introducción, pero Apocalipsis lo va a ampliar, lo va a hacer más claro. Entonces, ¿por qué estudiamos primero Daniel? Porque es necesario para entender Apocalipsis primero estudiar el libro de Daniel. Entonces, nosotros debemos estar preparados. Dios dice que debemos estar como iglesia, como luz divina, y también todas las demás iglesias, los hermanos de diferentes iglesias, denominaciones, tienen que estar preparados, entendiendo que estamos, en qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Entender en qué tipo de tiempo, en qué momento de la historia de la humanidad estamos. Y si vamos a ir entendiendo a medida que estudiamos este libro, va a ayudarnos a nuestro diario vivir. Porque si a lo largo de este estudio vemos que ya estamos en los últimos tiempos, ¿de qué sirve hacer grandes planes terrenales si al final ya la trompeta va a sonar? Si ya el que ha de volver por segunda vez se va a presentar. Entonces Dios nos va a enseñar, porque no quiere una iglesia que no entiende en qué tiempo estamos y cuando Él venga nos haya distraídos, alejados, afanados en otras cosas y no en el reino de Dios. Entonces nos va a enseñar, y a cada uno ya está en estar ahí esperando al que ha de venir, porque todo lo demás va a pasar. Entonces Él nos encargó estudiar. Vamos a ver en Mateo 24. Este versículo nos va a ayudar, este pasaje nos va a ayudar en lo que el Señor nos va indicando. Mateo capítulo 24, teniendo ya ahí separado el libro de Daniel. Vamos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo capítulo 24. Solamente vamos a leer 2 versículos, el 3 y el 15. ¿Qué dice? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, había una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas?
El título es Señales antes del fin. ¿Y qué le hacen la pregunta a los discípulos? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dios les ha hablado de los últimos tiempos. ¿Y ellos qué preguntaron? Como cada uno podemos tener preguntas a lo largo de este estudio, ¿no? ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque Jesús le habló de su venida, de su regreso y también del fin del siglo, el fin de la humanidad. ¿Qué dice? Luego ahora nos pasamos al versículo 15. ¿Qué dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entiende. Jesús mismo entonces, para hablar de las señales, para enseñar a sus discípulos que están preguntando, que tienen inquietudes y que tienen que saber y tienen que estar atentos para esperar al Señor y estar preparados, ¿qué les dice? Va a haber varias señales. Y las señales, y muchas de ellas, ¿dónde están indicadas? En lo que habló el profeta Daniel. Entonces, Jesús mismo se refirió. ¿Quieren entender? Tienen que entender lo que habló el profeta Daniel. Y sus discípulos eran judíos. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento. Entonces, estudien Daniel. Y el que lee, entienda. ¿Han estado ya leyendo el libro de Daniel? Una parte quizás, entendiendo, quizás un capítulo, no mínimamente un capítulo de los varios que son. Entonces, el que lee, entienda. Y entonces es algo, el libro de Daniel no es algo sencillo, ¿no?, de entender. Pero dice Jesús, tenemos que remitirnos y estudiar lo que ha hablado, lo que ha dejado el profeta Daniel. Y el que lee debe entender. Y para eso nos ha dejado el Espíritu Santo y que nos ha dejado también enseñarnos unos a otros. Y por eso estamos en este estudio. El que lee, entiende. Ahora vamos a leer, vamos a estudiar y vamos a detenernos y vamos a estar en el libro de Daniel. Entonces volvamos a Daniel. Vamos a ver acerca del autor. ¿Quién habrá escrito el libro de Daniel? Daniel. ¿Quién escribió? Nosotros creemos que Daniel, el siervo de Dios, él mismo escribió este libro. Y que por indicación e inspiración del Espíritu Santo. Aunque va a haber otras personas que van a decir, no, Daniel no ha escrito, ¿cómo va a escribir de cosas que él no conocía, que iba a suceder en el futuro? No, él escribió después, cuando muchas cosas ya sucedieron. Como que si Dios no tuviera el poder de mostrarnos y revelar lo que va a suceder en el futuro. Como si Dios no tiene el poder de escoger a alguien y revelarle sus secretos de Dios. Como si Dios no conociera lo que va a pasar más adelante. Entonces, pero nosotros sí creemos que lo hizo Daniel, el siervo de Dios. Sí creemos. ¿Quién era Daniel? Profeta. Era del pueblo de Dios. Era del linaje real. ¿Qué dice en el versículo 3 del capítulo 1? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes.
muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lengua de los caldeos. Entre ellos, ¿a quién le trajeron? Le presentaron a Daniel. Entonces, en el 3 dice, eran del linaje real de los príncipes. Entonces Daniel fue tomado de los hijos de Israel. Entonces era del pueblo de Dios, de los hijos de Israel, del linaje real. ¿Y de qué reino? Ya para ese tiempo, ya el reino se había dividido y el reino del norte había sido llevado también antes, y ahora el reino del sur, en los tiempos de Daniel, fue llevado en cautiverio. Entonces, él era del reino del sur, del linaje real. ¿Y quién era el rey en ese tiempo? El último rey, Joacim. Entonces, él fue, Daniel, del linaje real de los príncipes. Entonces no era cualquier judío, sino era de la familia de los reyes, Daniel. Por lo tanto, podemos deducir que tenía una mejor educación que el resto de los judíos, una mejor alimentación, muchas cosas, porque era de la realeza. Daniel era de los príncipes. Entonces, Daniel, él vivió aproximadamente del 622 antes de Cristo al 533 antes de Cristo. Del 622 antes de Cristo al 533 antes de Cristo. Entonces vemos qué año es. 622. 622 antes de Cristo. Hasta el 533. Más o menos por acá. El 533 antes de Cristo, ¿no? Hasta ahí. Aproximadamente también. Exactamente no lo sabemos, pero aproximadamente, ubicándonos ahí en la línea del tiempo, que vamos a en un momento también explicar la línea del tiempo. ¿Quién era Daniel? Era un profeta. Y el mismo Jesús dijo, ¿no? Tienen que leer al profeta Daniel, y el que lee, entienda, ¿no? Daniel, su nombre significa Dios es mi juez. Entonces eso también es importante, ¿no? Lo que significa Daniel. Daniel. Dios es mi juez. Dan, la primera parte del nombre es juez, o también significa justicia. Y la última parte, él, significa Dios. Dan, juez, el Dios. Daniel, junto, entonces significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Qué importante es el nombre que tenía este siervo de Dios, Daniel. Dios es mi juez. Y tantas cosas le han pasado a este siervo de Dios, pero su nombre mismo lo dice. Dios es mi juez. Quizás tantas injusticias le hicieron, pero él en su nombre decía, llevaba el significado de que Dios es mi juez. Elohim, ¿no? Dios. Vamos a ver algunos detalles acerca del libro de Daniel. El libro de Daniel. ¿Han leído al menos un capítulo de lo que se ha indicado con anterioridad? Que vayan leyendo. A ver, ¿quién ha leído al menos un capítulo?
Sí, pero no queda nada. Ya vi. Dos capítulos. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene el libro de Daniel? 12. Ajá, ahí está. Ese es un buen dato que podemos ir anotando. Este libro de Daniel tiene 12 capítulos. 12 capítulos. Entonces no va a ser muy largo el estudio. 12 capítulos. ¿Qué más? En el libro de Daniel podemos tener otras características. De esos 12 capítulos, del 1 al 6, son hechos históricos. Hechos históricos. Es decir, nos va a hablar de algún rey en tal reinado, con de tales personajes sucedió esto o aquello, ¿sí? Datos históricos. Eso es del capítulo 1 al 6. Entonces, ustedes alguna vez han leído seguramente, ¿no? El libro de historia. Libro de historia, ¿no? Historia universal, historia de los incas, historia de un pueblo. Entonces no es tan difícil de entender cuando leemos un libro de historia. Entonces del capítulo 1 hasta el capítulo 6, si leemos, no es tan complicado. Pero del capítulo 7 al 12, es decir, la otra mitad, como son 12, los primeros 6, narrativo, histórico. Es fácil, más o menos fácil ir entendiendo. Pero del 7 al 12, ya no es esa narración o esos datos históricos o esos hechos históricos, esa narrativa, sino ahí se muestra bastante visiones, sueños, visiones. Entonces, quizás alguno de nosotros entendemos un poco más acerca de un sueño, ¿no? Hermano, he tenido este sueño. ¿Qué significa? Entonces, el que tiene el don de interpretarlo, interpreta el discernimiento, la sabiduría de Dios, ¿no? Y discerniendo si ese sueño es de Dios o de quién viene ese sueño, o es un sueño irrelevante nada más. Entonces, del capítulo 7 al 12, bastante habla de visiones narrativos, si no es un lenguaje simbólico. Va a haber símbolos, un sueño, ¿no? ¿Qué significa que he soñado esa flor roja? Por ejemplo, cosas así. Tiene un significado y no es fácil acertar qué significa. Hay que tener la sabiduría de Dios. Por eso del capítulo 7 al 12 no es fácil. Requiere más, ¿no? Detenimiento. Y el mismo Daniel también, cuando recibía ese tipo de revelaciones, quedaba perturbado y decía, no entiendo. Y en su oración decía, Señor, hazme entender. Y Dios responde al quien le busca, ¿no? Porque que Dios no tenemos, el único Dios verdadero. ¿Cómo no le va a agradar que alguien como que diga, Señor, estoy leyendo tu palabra, pero no entiendo, pero estoy leyendo, Señor? ¿Qué va a hacer? Te va a dar sabiduría, o algo va a hacer para que puedas ir entendiendo. No te va a dejar ahí en la nada, sino te va a ayudar. Daniel era de aquello, era preocupado en entender las cosas de Dios, y ahora también cada uno de nosotros. Está escrito en dos idiomas, Casi la mayoría del Antiguo Testamento está en un solo idioma. Casi todos los libros, Segunda de Crónicas, Salmos, está en un solo idioma. El idioma del pueblo de Dios, el idioma hebreo. Pero el libro de Daniel está escrito en dos idiomas. En hebreo y en arameo. Eso va a ser algo que nos van a preguntar en cualquier momento. Daniel está escrito en dos
idiomas. Una parte en hebreo y otra parte en arameo. Dos idiomas. La parte que está escrita en hebreo es del capítulo 1 hasta el 2, 4a. Mira, fíjense en su Biblia, todo el capítulo 1 en el idioma original. Ahorita nuestras Biblias ya están traducidas al español, pero en el original, ¿cómo está? En ese hebreo, ¿no? Que si lo montaríamos es como, si no conocemos el hebreo, como garabatos, ¿no? Garabatos, pero ese es el idioma del pueblo de Dios, el hebreo. Del capítulo 1, todo el capítulo 1, hebreo. El capítulo 2, los primeros versículos, el 1, el 2, el 3, sigue en hebreo. Pero el 4 va a seguir en hebreo hasta donde dice en lengua aramea. ¿Qué dice? Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Y todo lo que está es 2 puntos. Y todo lo que sigue está en arameo, como dice, en lengua aramea. Hasta ahí llega el hebreo y luego en arameo. Pero ¿hasta dónde? Todo el capítulo 2, arameo. El 3, arameo. El 4, arameo. El 5, arameo. El 6, arameo. Llegamos hasta el capítulo, el 7 también. El capítulo 8 ya vuelve al hebreo. El 8, el 9, el 10, el 11, el 12. Los últimos 5 capítulos en hebreo. Y el primer capítulo también en hebreo. Podríamos decir entonces que en cuestión de la cantidad, la mitad está en arameo y la mitad en hebreo. Y así, no es que la primera parte todo está en hebreo y el otro en arameo, sino el primer capítulo hasta el 2, capítulo 2, versículo 3a, a la primera parte donde dice en lengua aramea, hasta ahí está en hebreo, y luego desde el 8 y continúa también en hebreo. Entonces un libro un poco diferente, ¿no?, a cualquier otro libro, en 2 idiomas. Habría que preguntarle a Daniel, ¿por qué lo escribiste en 2 idiomas? Pero una respuesta posible es que él vivió muchos años, casi 90 años. Casi 90 años vivió Daniel, ¿no? Una larga vida Dios le dio. Entonces, él vivió durante el reinado de muchos reyes. Y 2 imperios. Y uno de esos imperios hablaba, uno de sus idiomas era arameo. Y él, como judío de su tierra, él sabía el hebreo. Pero en esas naciones aprendió nuevos idiomas. Varios habrá aprendido Daniel con esa sabiduría que tenía, varios, ¿no?, de los caldeos, varios idiomas. Pero uno de ellos era el idioma arameo. Entonces, él escribió, por tanto, en hebreo una parte y otra parte en arameo. Otra característica del libro, ¿no?, que estamos viendo en este momento. El tema central, podríamos decir, ¿cuál es el tema central de todo el libro? Es el reino de Dios que está por encima de todos los reinos del mundo. Ese es el tema central. El reino de Dios está por encima de todos los reinos del mundo. De todos los reinos terrenales. El reino de Dios. Lo que en el Nuevo Testamento encontramos como el reino de los cielos. Ese reino al que cada uno de nosotros pertenecemos. Ese reino es superior a todos los reinos terrenales. A todos los reinos terrenales es superior.
El tema central entonces, repetimos, es el reino de Dios que está por encima de todos los reinos terrenales. Ese es el tema general de Daniel. El reino de Dios está por encima de todos los reinos terrenales. De los incas, de los aztecas, de los chinos, de todo reino que ha habido, que ha existido y que hay, lo que pueda haber, el reino de Dios está por encima de todos esos reinos, es incomparable. Y en muchas cosas, en todo podríamos decir, superior. Entonces, está por encima de todos los reinos. El lenguaje o el género literario es apocalíptico. Cuando estudiamos también en el colegio, el género literario, hay poesía, hay narrativa, entonces, y hay otros géneros también, pero el género del libro de Daniel es apocalíptico, que es también el libro de Apocalipsis, también tiene ese género, apocalíptico. Entonces, ¿qué es este género apocalíptico? Del género poético sí podemos un poco saber. El día domingo muchos niños han publicado han mandado sus videos saludando muchas veces con una poesía a papá. Es el género poético, que utiliza, ¿no?, ciertos símbolos, ciertas imágenes o de lo que hay para expresar, pero un sentimiento, algo que nace en su corazón. Cuando te dicen en la poesía, ¿no?, te quiero y hasta el fin del mundo, y así pueden utilizar otro símbolo también en la poesía, pero no necesariamente que es literalmente así, sino que están queriendo decirte que te quieren mucho, 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 mucho. Y así pueden usar cualquier otro símbolo, de una rosa, de una loma, y hay unas comparaciones, ¿no? Comparaciones, los poemas. Pero este lenguaje apocalíptico se dice así y conocemos así, es porque trata de asuntos del futuro. Por eso el género literario apocalíptico trata sobre asuntos del futuro. Por eso apocalíptico. Por eso el libro de Apocalipsis también trata de los acontecimientos futuros, los últimos tiempos. Algunos se asustan, ¿no? Apocalipsis, de los últimos tiempos. Lo que en teología le llaman escatología. Eso podemos, escatología. ¿Qué es escatología? No sé, podríamos decir, pero ahora podríamos decir, escatología es todo lo que se refiere a los últimos tiempos. Entonces, cuando los profetas hablaron para su tiempo, y otra parte hablaron de lo que iba a suceder en el futuro. Esa parte de lo que va a suceder en el futuro se llama escatología. Entonces Jesús, cuando vino a esta tierra, Él enseñó a sus discípulos, les enseñó, ¿no?, cómo deben vivir, pero también les enseñó de los últimos tiempos, escatología, de los últimos tiempos. Además, Él les enseñó de lo que Él va a ser sacrificado y todo, ¿no?, lo que va a suceder. Pero escatología es de los últimos tiempos, no solamente, no es el tiempo cercano, sino de los tiempos últimos, muy futuros. De eso trata, o ese lenguaje literario tiene el libro de Daniel. En eso se parece al libro de Apocalipsis. También, ahora mostrando ya la línea del tiempo. Esta es una línea del tiempo. Ahí tenemos. Ahí está, podemos decir, ahí está la línea.
nos va a ayudar para que visualmente podamos ubicarnos en el tiempo. Por ejemplo, ¿en qué año estamos viviendo? 2020. Podríamos hacer una línea del tiempo de nuestra vida, ¿no? Es decir, ¿en qué año hemos nacido? Cada uno sabe, el año de mi nacimiento. Pone, ¿no? 1900, pues es 70, 60, 80, 90, otros 2000. Y de ahí hasta ese tiempo, pues podemos poner acontecimientos importantes, ¿no? Acontecimientos importantes, ¿no? Podemos hacer una línea del tiempo. Aquí tenemos una línea del tiempo que nos va a servir para nuestro estudio. Y en una línea de tiempo nos puede servir para muchas cosas en diferentes estudios que podamos realizar, no solamente de la Biblia, sino en diferentes áreas. Porque visualmente y gráficamente nos ubicamos y podemos ver qué hecho aconteció y en qué año, y si fue antes de qué tiempo, de qué hecho, o si fue después. Y para el estudio de Daniel no vemos todo lo que pasó antes. No vemos Abraham, Moisés, el rey David, todo pasó antes. Eso no vamos a ver, si no nos ubicamos aquí. Pero podríamos un poco resumir, ¿qué pasó antes? Pasó que Dios escogió a un varón llamado Abraham. A partir de él y sus hijos formó una nación que fue oprimida por los egipcios, pero escogió Dios a su siervo Moisés y usando a este siervo liberó a su pueblo y les dio una tierra prometida. Y les dijo, en esta tierra prometida, para que les vaya bien, esto van a cumplir. Si no cumplen, les va a ir mal, van a ser dispersados, van a ser alejados. Y cuiden esa tierra prometida porque lo pueden perder. ¿Qué hicieron el pueblo? No obedeció a Dios, le desobedeció, se fue tras los ídolos, que lo que Dios le había prohibido. ¿Qué pasó con ese reino que era único? Ese reino que era único, un solo pueblo. ¿Qué pasó? Se dividió. Como les he dicho, si ustedes me dejan, si se van tras los ídolos y hacen todo lo malo, se van a dispersar. Se dividieron en dos: el sur y el norte. Ya no un solo reino, sino ahora dos reinos. Pero como cada uno también siguieron haciendo lo malo, como compitiendo, creo, entre uno y el otro, y Dios mirándolos, ya se han dividido y no han aprendido que ya lo que he dicho se está cumpliendo, que ya están dividiéndose. Más todavía quieren dividirse. Y el del norte fue uno de los que más hizo lo malo, que Dios tuvo que dividirlo todavía más. Hizo que otro pueblo asirio se lo llevara por aquí y por allá. Imagínense lo que pasó con el reino del norte. El reino del norte, como que hasta ahora nunca más se sabe, no están en diversas partes del mundo. Todas esas tribus, había 10 tribus. Había 10 tribus. Entonces, 10 tribus acá. Y acá, 2 tribus. Los 12 tribus de Israel. Las 10 tribus se dispersaron. Quedaban el reino del sur, pero también hizo lo malo. Hizo todos los méritos como el norte. Y aún peor, dice la Biblia. Por lo tanto, Dios, con el pesar de su corazón, pero cumpliendo fiel a su palabra, tuvo que también dispersarlos. E hizo que lo conquistara no los asirios como al norte, sino el imperio babilónico. Y justamente ahí entra la historia de Daniel. Daniel aproximadamente nació el 622 antes de
decir, hace más de, estamos 2020, ¿no? Desde acá es como que el año después de Cristo, como 2020 para allá, más estos 2600, 42 aproximadamente años atrás, un niño nació. Ese niño fue Daniel. Nació en su pueblo cuando el reino del sur todavía no había sido conquistado, ¿no? Pero sí era desobediente el pueblo de Dios. En esas condiciones nace este niño, Daniel. Nace el nacimiento de Daniel. Luego ya está viviendo su niñez feliz, ¿no? En su tierra, en Jerusalén, de linaje real, quizás nada le faltaba. Seguramente conocía el palacio del rey porque los reyes eran de su familia y tenía seguramente la mejor educación, Daniel. Y él pensaría que siempre va a ser así, como nosotros muchas veces pensamos que de aquí a un año también va a seguir igual y no sabemos. Él no lo sabía, que algo terrible iba a ocurrir, como nosotros también no sabemos que se venía un hecho de esta magnitud que está ocurriendo en todo el mundo. Y como quien dice, su mundo se movió y nunca más fue igual. ¿Qué pasó? Su mundo se movió y nunca más fue igual. Porque aproximadamente a los de acá, más o menos hay 17 años. Entre 16 y 17 años un muchacho, porque el reino del sur hacía lo malo, Dios permitió que Nabucodonosor vaya, rodee la ciudad, lo invada y se lleve muchas cosas del templo de Dios y a muchas personas. Y entre ellos a ese muchacho llamado Daniel. Le arrancó de su familia. No sé si su familia, el resto, los mataron, porque eso hacían los otros reyes. Para que ese reino no se levante, lo mataba a todo de la familia real. Así. Pero ¿qué pasó con Daniel? Fue llevado ese muchachito. Nunca más volvió a ver su tierra. Imagínense ustedes, salir de tu tierra y tú piensas que vas a volver, pero sucede un hecho que nunca más vas a poder volver, porque se fue como esclavo. Y el esclavo no hace lo que quiere, sino hace lo que le indican sus amos. Su vida ya no le pertenece. Pero este muchacho estaba en los planes de Dios. La vida de Daniel realmente a quien le pertenecía era a Dios. Entonces en el 605 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalén. Y ya Dios le había advertido que se arrepientan para que no le pase como el norte. Como no se arrepintieron, tenía que venir el castigo de Dios. Entonces, Nabucodonosor fue un instrumento que Dios utilizó para castigar a su pueblo, aunque sea con el dolor de su corazón, era lo que se merecía. Pero ese castigo le iba a hacer reflexionar todo un tiempo, 70 años de reflexión, de arrepentimiento. O quizás no se arrepintiera en los primeros años, pero tendría que todos esos 70 años, en ese tiempo, arrepentirse. Porque había una promesa: si te arrepintieres, yo te haré regresar de donde yo te haya arrojado, dice el Señor. En ese tiempo, ¿quién vivió? Daniel. Fue llevado de muchacho. Ahí en Daniel capítulo 1, ¿qué dice? Dice, versículo 1. A ver, nuestro hermano Eder no va a leer. El versículo 1. La palabra del Señor nos dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y la sitió. Nos estamos ubicando. Es el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor entonces lo sitió. Viene con todo ese ejército y lo rodea a Jerusalén.
Y al final, Jerusalén se rinde en ese momento porque Nabucodonosor lo tiene rodeado y es más poderoso. Y dice el versículo 2, y el Señor, o sea, Dios entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dios le entregó. Dios lo permitió porque ya les había advertido al reino del sur y era el castigo. Y parte de los utensilios de la casa de Dios fueron llevados también. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Entonces está llevando del linaje real de los príncipes. Y entre ellos, ¿quiénes estaban? Daniel. El versículo 6 dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Hijos de Judá. dicen, de los hijos de Judá. Judá. Entonces, Daniel, ¿qué era? Un judío. ¿Qué era Daniel? Un judío. De las 12 tribus que había, estas ya se habían ido. Quedaban dos, la de Benjamín y de Judá. Y Daniel pertenecía a la de Judá, a la tribu de los, donde de ahí estaban los reyes, ¿no? Por eso era del linaje real. Y también estos, sus 3 compañeros, 3 muchachos, Daniel y muchos, fueron ya muchas personas, pero entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos. Seguramente los conocían, esos 3 amigos. Nabucodonosor se llevó a lo mejorcito de Jerusalén, ¿no? Es decir, en estos tiempos, si viene alguien, nos invade y dice, a ver, me llevo a ver quién sabe quién está educado en carreras técnicas. Quién no sabe nada, no te va a llevar. Más bien, quizás mucho de eso ya muere, no sirve. Así eran estos reyes. Y así son en las guerras muchas veces. Se llevan a los cerebros o a lo mejor de lo que hay en algo, sean recursos o también en personas. Nabucodonosor tenía esa política en conquistar y no arrasar todo, sino si tengo que quemar una ciudad o destruir, primero me llevo lo mejor que hay, el oro, la plata, los tesoros. Y también de las personas, no, mejor me llevo a las personas que me pueden servir para mí, rey. Yo me los llevo y yo les enseño y los adiestro y me van a servir. Eso era la política de Nabucodonosor. Entonces Daniel, como era del linaje real, era estudiado. Sabría quizás no solamente hebreo, sino otro idioma. Sabría muchas cualidades. Daniel. Y también aquellos jóvenes llamados Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Entonces fueron llevados estos jóvenes contra su voluntad y nunca más también volvieron a ver a sus padres ni a su familia. Nunca más. No sé si le habrán matado todo, porque los reyes generalmente matan a los de los reyes, a su familia, para que no se levante y ponen a cualquier otra persona como rey. Y eso es lo que hizo Nabucodonosor, puso a otro rey. Es decir, después de este rey Joacim, como nos dice, ¿hubo otro rey en el sur? Sí, pero rey títere, ¿no? Nabucodonosor decía, te quedas, pero te pongo yo, pero tienes que seguir mis indicaciones. Entonces, se lo lleva a Daniel. Entonces, es este muchacho que llega y nos presenta acá el capítulo 1. Daniel mismo lo que dice. ¿Cómo llegó siendo un muchacho? ¿Cómo fue entonces el inicio ahí que nos muestra el libro de Daniel? ¿Cómo fue el inicio de Daniel? Como algo trágico, ¿no? Lo que era un niño, su ciudad, sus amigos, su madre, su padre, sus primos, de la noche a la mañana, de un momento a otro viene la invasión y todo lo que él conoció como normal, como en estos tiempos, dejó de ser normal y fue llevado de esa manera. Entonces, ¿cómo fue su inicio de Daniel? Desde esta fecha, desde muchacho, difícil, muy difícil. Pero ¿cómo habría sido su final? Cuando murió aproximadamente en 533.
de ya anciano, casi 90 años. Y vamos a ver en Daniel capítulo 12. El último versículo. Daniel 12:13. Dios le dice a Daniel: por medio de su enviado, ¿qué le dice Dios? Un mensaje para Daniel. A ese muchacho que fue arrancado, ¿no? Que quizás cuando fue arrancado se preguntaría: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué he tenido que perder mi familia? ¿Por qué no he podido volver nunca más a mi tierra? Pero ya, mira, vemos ya anciano, y el Señor, ¿qué le dice a Daniel? Le dice: y tú irás hasta el fin y reposarás. Eso le dice Dios. Vas a reposar. ¿En quién iba a reposar? En los brazos de Dios. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vas a resucitar, te vas a levantar. Te voy a levantar para recibir tu herencia al final de los días. Ciertamente tu vida no ha sido fácil, todas las cosas que pasaron, pero me has sido fiel en medio de la adversidad. Y eso es lo que hemos visto que el tema, lo que enseña: prepararnos, dice, para enfrentar desafíos en tiempos de crisis. Daniel era de desafío en desafío, de lucha en lucha, de persecución en persecución, de invasiones, de tiempos de guerra, de dificultad que vivió a lo largo de sus 80 y tantos años. Vio tantas cosas, pero hasta ahí Dios lo guardó y le prometió: en el día de la resurrección, ahí recibirás tu herencia, vas a reposar, le dice, y te levantarás. Ya llegó tu tiempo, mi Daniel, a descansar, pero te vas a levantar para recibir tu herencia al final de los días. Nabucodonosor habrá disfrutado todo en la tierra, habrá hecho y deshacido quizás, pero para él no ha sido la promesa, porque él no fue ni adorador de Dios, ni temeroso de Dios, ni muchos reyes que hubieron. Pero este Daniel, aunque pasó tantas cosas en su vida, pero él, por ser fiel, Dios le dio esta promesa. Y sabemos que también Dios, por medio de Jesucristo, también nos ha hecho la misma promesa. Pues al que permanece hasta el fin, este será salvo. Estará conmigo, cenará conmigo y recibirá de mí galardón, herencia. Y esa es la promesa también para nosotros. Pero el ejemplo, ¿quién es? Daniel, ¿no? De que va a haber luchas, que va a haber situaciones difíciles, pero que hay una promesa y hay alguien que nos va a ayudar en todo lo que nos toca vivir aquí en la tierra. ¿Por qué ahora Daniel también? Porque estamos en pandemia y que cosas difíciles van a seguir viniendo. Y Dios quiere que seamos como Daniel, ¿no? Y que cumplamos lo que tenemos que cumplir en la tierra y que reposemos. Y en un momento Él nos levantará, aunque ahí estamos, dice, durmiendo. Él nos levantará. Es así, considera Dios a la muerte. Ahí tenemos una línea del tiempo. El capítulo 1 solamente esta parte. El capítulo 1. Entonces, del libro de Daniel. También ahí ya viendo el mismo capítulo 1, ¿qué cualidades tenía Daniel? Versículo 4 dice. ¿Qué tenía? Dice: muchachos en que no hubiese tacha alguna. Es decir, si Nabucodonosor lo miraba ahí con algún defecto, algún tatuaje, ¿qué le va a servir? Sin tacha alguna. Es decir, para llevárselo Nabucodonosor a sus generales, tenían que llevarlo
Decía, tienes que verificar que sea un buen elemento, sin tacha alguna, de buen parecer. Daniel tenía buen parecer. ¿Qué más? Enseñados en toda sabiduría. Sabía leer, escribir y mucha sabiduría tenía siendo muchacho, ¿no? Era aplicado. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. Pasaron seguro en buen entendimiento. E idóneos para estar en el palacio del rey. Que tenían que ser además idóneos para estar en el palacio del rey. Entonces, si Daniel era así que hablaba vulgaridad, cualquier cosa, ¿qué va a estar en el palacio del rey? En el palacio del rey tendría que ser alguien respetuoso, ¿no? Alguien que sepa tratar a las personas, ¿no? A los reyes, a la realeza, ¿no? Le iban a llevar como siervo, entonces tenía que servir. Tenía en sus palabras fino. Y así era Daniel. Entonces, cumplió los requisitos que ellos pusieron y por eso se lo llevaron. Entonces, tenía cualidades Daniel. Y siendo muchacho, ¿no? Y todo lo que pasó el proceso, toda la sabiduría que siguió aprendiendo, a la edad que murió, cuánta sabiduría tendría Daniel, ¿no? Cuánta sabiduría. Si nos sentaríamos con Daniel, nos diría, he visto mucho, he visto reyes que entran, he visto reyes que salen, he visto grandezas, he visto miserias, tantas cosas he visto, ¿no? Pero en medio de todo, su ejemplo de su fidelidad, ¿no? Aunque puedan amenazarle y decirle, si no lo haces, te meto a un foso de leones. No importa, Daniel, no importa. Su vida estaba en las manos de Dios. Viendo en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dio por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces Daniel, de muchacho, cuando fue llevado, él propuso, ¿no? En su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Fue llamado y luego seleccionado y para el palacio, entonces, no me voy a contaminar con la comida del rey, que está dedicada, esa comida estaba dedicada ¿a qué? A sus dioses, a sus ídolos. No quería comer esa comida, Daniel. Además, como pueblo de Dios y judío, tenía los alimentos que como judío tenía que comer, la alimentación conforme a Dios le había indicado a su pueblo. Qué tipo de comida debía comer y qué tipo de comidas no. Y menos lo que está sacrificado a los ídolos o dedicado a los ídolos, menos. Entonces, eso Daniel propuso en su corazón. ¿Quién le habrá enseñado a Daniel esos principios, ese temor y esa fe en Dios para tomar esa decisión? Aunque me presentan acá en Babilonia, ¿le llevaron a dónde? ¿Le llevaron de Jerusalén? ¿A dónde le llevaron? A Babilonia. A Babilonia. Y en Babilonia era una gran ciudad y había de todo. Es como que te sacan de un pueblo pequeño, una ciudad, te llevan a una ciudad grande donde hay de todo en estos tiempos. A una mega ciudad. O sea, Estados Unidos, a China, Europa, donde hay de todo. Pero Daniel cuando llegó a ese lugar dijo, yo no me voy a contaminar. Entonces, ¿quién le habrá enseñado si el reino del sur todos eran idólatras? ¿Quién le habrá enseñado? Si los reyes, su misma realeza, sus primos, sus tíos, todos eran idólatras. O así, entonces, y por eso Dios los había castigado. Entonces podemos decir, Daniel, tan muchacho, ¿y quién ha sido su consejero, su guía? ¿Quién? Es como una excepción, ¿no? Y también estos muchachos, sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Como dice, de algo tan podrido, ¿cómo salieron estos 4 muchachos?
Y como este Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse, y sus amigos también, ahí, también, no nos vamos a contaminar. Y la pregunta entonces, ¿quién podría haber en ese reino del sur tan alejado de Dios? Y una de las respuestas es que Dios no le castigó así nomás, les advirtió por muchos años, por medio de sus profetas, como Isaías, como Jeremías y otros más profetas. Les hablaba, arrepiéntanse, nos va a castigar. Ya le pasó al norte, ahora ya nos quedamos nosotros. No hemos visto cómo le pasó al norte, que le dio su tiempo y lo castigó, y nosotros, arrepiéntanse. Y Dios les decía, arrepiéntanse, porque si se arrepienten, no. Como si se arrepienten, lo voy a castigar. Pero como no se arrepintieron, entonces, en los tiempos de Daniel, cuando era muchacho, ejercía el ministerio como profeta, el profeta Jeremías. Y él hablaba las cosas de Dios. De todo lo que estaba mal lo denunciaba y hablaba todo lo de Dios, el reino, cómo es Dios, la justicia de Dios. Y de todo, ¿no? Denunciando toda idolatría y toda injusticia, toda corrupción de los reyes y de las personas. Entonces, ¿quién eran de los que escuchaban ahí, de los poquitos? Este muchacho llamado Daniel. Podríamos decir que Jeremías fue su guía en las cosas espirituales. Jeremías. Quizás Jeremías pensaría que nadie le está escuchando porque predicaba, iba a la casa al palacio, los reyes lo encarcelaban. Iba al templo donde están los sacerdotes lo abofeteaban a Jeremías. ¿Qué haces acá? Diciéndonos que nos va a venir cosas malas. Díganos algo bueno. Iba al rey y le decía, Dios nos va a castigar. Ya viene este aguafiestas. Tú vienes a mi palacio comiendo bien y viene con eso. Y nada. Pero había unos muchachitos que estaban escuchando siempre lo que decía el profeta Jeremías. Y ellos dijeron, no, realmente está hablando la verdad. Estamos mal. Y ellos sí tuvieron temor de Dios. Ni aunque sufrieron las consecuencias de todo, pero al final Dios los guardó. Y ellos allá en Babilonia también decidieron guardarse. Entonces, esa es una de las enseñanzas de este primer capítulo. Entonces, la Babilonia actual también nos va a ofrecer de todo. Y ahí está nuestra lucha, porque en ahí podemos sucumbir. Nos va a ofrecer cosas, ¿no? Los reinos de este mundo nos van a ofrecer cosas, pero al final esos reinos van a perecer y los que siguen esas cosas también perecerán con ellos. Pero los que como Daniel dicen, yo no me aferro a esos reinos del mundo, a esa comida de los reyes, a lo que me ofrece, yo me aferro a mi comunión con Dios y entregarle mi vida a Dios. Al final van a irse con ese reino eterno, el reino de Dios. Por eso Dios nos estará diciendo, estudien Daniel, porque van a venir tiempos difíciles donde van a ser probados, donde van a ser amenazados, donde le van a decir, ¿no? Tu trabajo o algo que nosotros estemos pensando, tu comida o tu principio o en el colegio, en la universidad, el trabajo, y en cada área va a haber esa lucha, como Daniel va a tener que decidir, o me inclino y me contamino, o más bien padezco, no importa, pero soy fiel a Dios. Son esos tiempos también actualmente en lo que vamos a pasar y vamos a ser también ahí probados de muchas maneras. ¿Qué hizo Daniel? Se propuso, dijo, yo no voy a comer, a mí más bien dame legumbres y agua. No esa carne, no ese vino del rey, eso no quiero. Al final dice, estos 4 muchachos, dice el versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces los otros comiendo carne y vino,
al final en 10 días nomás se notaba la diferencia. Nada. En cambio Daniel y que habían comido sus amigos legumbres y agua, estaban con un semblante mejor que los demás, robusto. Entonces, parece paradójico, pero ese es el tipo de alimentación que tenían y hasta ahora tienen también los judíos, ¿no? Ellos no comen cualquier cosa, ¿no? Los demás sí comían todo lo que el rey les ponía, chatarra, todo eso. Pero en cambio Daniel, no. Y por eso en 10 días nomás se notó la diferencia. Y en muchos más días, en meses, en años, con ese tipo de alimentación, guardándolo Dios, por eso también tuvo una larga vida, ¿no? Dios en todo, ¿no? Dios estuvo con Daniel y Daniel en todo también fue preparado, ¿no? Aún en su alimentación Dios lo preparó, ¿no? Para que viviera todos los años, porque había un ministerio que Dios tenía encargado a Daniel, que tenía que cumplir, ni aunque Daniel no sabía mucho hasta cuándo va a vivir, pero Dios de esas muchas maneras lo guardó. Entonces, puede ser que la comida que comamos, el ministerio que debe ser para rato, pero por la comida podemos llegar a acaparar a un hospital o a una situación difícil por el tipo de comida que podemos alimentarnos. Pero Daniel aquí vemos también en eso es un ejemplo. Y ya cerrando dice el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Por lo tanto, entonces los seleccionó, ¿no? De esa selección antes que había hecho, ahora los seleccionó aún más, ¿no? Un pequeño grupo de qué, para que sean sus consejeros y sus sabios. Daniel fue escogido entre ellos y sus amigos. Entonces, este es el personaje de Daniel que vamos a ir viendo en los demás jueves de estudio. Hasta aquí hemos llegado. Y algo muy importante que también tenemos que saber, que no vamos a estudiar los 12 capítulos de Daniel. Vamos a ver el capítulo 2 y de ahí nos vamos a pasar al capítulo 7. No vamos a ver el 3, el 4, el 5, ni el 6, sino vamos a pasar al capítulo 7. Porque en esos capítulos del 7 en adelante están justamente están las visiones y sueños acerca de los últimos tiempos, ¿no? Que nos corresponde ahora saber, porque estamos viendo justamente tiempos difíciles y van a venir muchos tiempos así de difíciles. Todo eso según lo que Dios también nos va indicando, porque la meta luego de Daniel que es llegar al libro de Apocalipsis. Entonces nos va a ayudar entonces bastante del capítulo 7 en adelante. Para hacer entonces este capítulo 1 ha sido como una introducción, conociendo el libro de manera general, conociendo a Daniel, conociendo su historia, quién fue, cómo llegó hasta ahí, hasta Babilonia. Podemos entonces ya tenemos algunos detalles importantes que nos van a ayudar acerca de lo que le va a pasar a Daniel del capítulo 2 también, y luego saltamos al capítulo 7 adelante. Y cuando sea necesario, tocar también algunos versículos, algunas partes del 3 al 6, cuando sea necesario. Entonces vamos a ir a orar a Dios, agradeciéndole por este tiempo que nos ha permitido estar, recibir, sea en los hogares donde están cada uno de ustedes, los que estamos aquí. Gracias al Señor, vamos a entregar este estudio y que el Señor nos pueda ayudar los jueves
a jueves. Entonces, la tarea es seguir leyendo. Vamos a ver. Bendito Dios, gracias por este tiempo que nos habla acerca de este libro. Y tú nos mandas, Señor, a estudiar las Escrituras. Nos mandas a estudiar acerca de los últimos tiempos, los tiempos adversos y difíciles. Y tú aquello lo revelaste a tus hijos, tus siervos, y está escrito en tu palabra. Y dos de ellos fueron Daniel y Juan. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos dejaste, Señor, para hacernos entender acerca de estos tiempos. Y cuando escribieron y vivieron ellos, no fue algo que solamente escribieron, sino que ellos vivieron tiempos de adversidad. Juan también tiempos de persecución de la iglesia, ahí exiliado en la isla de Patmos. Aquí tu siervo Daniel también, siendo llevado de muchacho cautivo, arrancado de su tierra, arrancado del templo, arrancado de su familia, arrancado, bendito Dios, pero en medio de eso había un propósito, como este muchacho que se había comprometido en hacerte caso a ti y no contaminarse, bendito Dios. Ayúdanos también a cada uno de nosotros, porque estamos en esos tiempos donde cada día hay dificultades, cada día los reinos del mundo nos ofrecen cosas, soluciones, y en tiempos de crisis, de pandemia, alzan su voz las naciones y los poderosos, ofreciendo tal y cual cosa. Pero ¿será en ella nuestra esperanza? Yo creo que Daniel no tenía esperanza en Nabucodonosor ni en los reyes que le tocó servir, ni en sus riquezas ni en sus palacios. Su esperanza, su gozo, su comunión era en tu presencia. Ahí en su cuarto él oraba, en la mañana, en la tarde y por la noche. Y en todo momento, aunque servía al rey en los diferentes órdenes que le hacía, pero él estaba dependiendo de ti, diciendo, haré lo que no comprometa mi comunión con Dios. Y si compromete, no lo haré. Y si me amenazan, que me amenacen, pero no lo haré. Y si me tienen que destruir, matar, él estaba dispuesto a entregar su vida, porque él había entendido que su vida estaba en tus manos, y que esos reyes y esos reinos son pasajeros, pero hay un reino y un rey de reyes que es eterno. Gracias, Señor, por este estudio. Ayúdanos a cada uno de nosotros a esforzarnos en los hogares, a cada uno de tus hijos, por más lejos que estén, de ti no están lejos, son cercanos, pero más quieres que nos acerquemos por medio de la comunión, de la oración, de la palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Damos gracias. Veamos.